De la lectura, contribuciones a la comprensión a las ciencias de la educación en Francia, del autor Armando Zambrano, Los hilos de la palabra. Del capítulo 1 deriva que la palabra se sostiene por su carácter de verdad y toma cuerpo en el mundo al que se dirige. Ahora, en el capítulo 2, añadimos que también es importante explorar su sentido. Frente a esta dualidad, Horkheimer, en sus obras L'Éclipse de la raison y su teoría crítica, así como su teoría tradicional, nos deja ver hasta dónde la sospecha del significado rebasa los postulados de veracidad propios del positivismo. Descubrir y develar el sentido de la palabra, del concepto, es el objetivo primario de la hermenéutica, como arte de la interpretación. El sentido, como posibilidad primera de percepción, surgió en el marco de una discusión histórico-crítica sobre los límites prácticos de justificación de la ciencia. De esta forma, hablamos de la validez del sentido, entendido como una prolongación oculta del lenguaje, evidenciando la significación de lo real y dejando por fuera la cuestión de la veracidad como exclusividad. Así, el derrocamiento de la hegemonía nomológica posibilita el armazón del sentido como una forma clara de interpretación del dato y sobre la ciencia que lo estudia. De ahí que el saber se entienda como un lugar donde se administra la semiótica del conocimiento disciplinar. Y tal semiótica surge de la puesta en práctica de los instrumentos propios de cada ciencia, con los cuales se potencia el sentido de explicación. Por ello, también el saber puede verse como una disposición de lo que una época puede decir, sus enunciados, y puede ver, sus evidencias, según Deleuze en su entrevista para Le Monde en 1985. De manera que el sentido tiene lugar en la ciencia por el dominio del método para explicar y comprender. Y sobre el sentido de la palabra para comprender mejor los conceptos que nos atañen, pedagogía y didáctica, hablan Deleuze, Ricoeur, Habermas, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer y Appel. Dicho esto, desde la importancia del sentido, la pedagogía no solo puede entenderse desde la palabra concepto, como fue mencionado en el capítulo 1, sino que también existe en su significado una carga histórica y una carga gramática, reveladora de sentido. Y al entender el sentido como identificación, la pedagogía podría significar en algunas regiones geográficas ciencia, discurso o práctica, y la didáctica se observa como una disciplina que estudia el saber de las disciplinas de la enseñanza. Así, llevándonos a un pensamiento concluyente, diremos que la pedagogía y la didáctica se caracterizan porque son portadoras de problemas, sujetos de verdad y sujetos de saber. La pedagogía es un arte de la enseñanza y la didáctica su ciencia. La pedagogía tiene su propio ser, la norma, el valor, la fuerza que vincula a los sujetos en la narración del acto de educar. Y finalizo rescatando 2 puntos para reflexión que pone sobre la mesa el autor en la lectura para el investigador de la ciencia. La ciencia en su conjunto crea conocimiento, y la forma de hacerlo y la manera como es explicado por los sujetos, es un saber. La ciencia es construida en los avances del deseo por conocer, mientras que un concepto es el lugar de la voz que expresa el conocimiento que una ciencia alcanza a través de sus gramáticas. Espero que este breve resumen haya sido de utilidad para todos. Gracias.